Y toca pararse en T4 un ratito para hablar de un libro absolutamente espectacular. A los que os guste el balonmano, seguramente ya conozcáis el libro, que salió hace bien poquito, pero si hay alguno que no lo conoce, pues se va a llevar una grata sorpresa y seguramente vaya a comprar el disco, porque es el libro, porque es una auténtica pasada. Ya las horas de la alternativa ya me juegan malas pasadas. Hablamos del libro, hablamos de balonmano, hablamos del antiguo Portland San Antonio y de lo que consiguió hace 20 añitos ya. Y hablamos con su creador, que es un buen amigo de esta casa, sobre todo mío, porque crecimos a la par en el mundo periodístico, que además ya vino a presentar su anterior libro, que no tenía nada que ver con el deporte, que se llama Mayur Elizari y que tengo un gusto enorme de saludar. Hola Mayur, muy buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Se descarta que hayas hecho un disco, ¿no? Estaba pensando ahora, digo, que podríamos hacer un audiolibro y en vinilo, estaría bien, era una buena idea, sería buena. Ahora que se ha puesto de moda el vinilo, no te digo yo que no, ¿eh? Hablamos de Sangre Azul, hablamos de la historia del Portland San Antonio, de un pedazo de equipo de balonmano que hizo historia, Mayur, ¿eh? Sí, hizo historia además porque fue el primer equipo que abrió esa brecha, que rompió aquel muro del Barça de Valero Rivera, que venía de ganar tropecientos mil títulos por década, y justo en este libro lo que quiero recordar es ese 20 aniversario de la consecución de la primera y única Champions League del Portland San Antonio, que fue, digamos, un coitus interruptus del Barcelona, porque estaba todo preparado para esa sexta Copa de Europa consecutiva. En Barcelona se dice pronto sexta Copa de Europa consecutiva, y vino el Portland San Antonio, un equipo de provincias plagado de bastantes estrellas, es verdad, y que le virló la Copa al Barça en su cara y en su casa. 20 añitos han pasado ya de esa histórica temporada, de esa 2000-2001, que vamos, yo 20 años atrás, tú serías un pipiolo, yo no sé qué recuerdos tienes de ese año. Pues fíjate, es un año muy grande, porque hablábamos ahora fuera de micro, ¿no? Decíamos, fue el año que el Liverpool le gana 5-4 la Copa al Alavés. Fíjate, sí. Fue el año en el que el Tau pierde la final de la Euroliga, y era un poco también el año de los tapados, porque el Portland San Antonio también se clasificaba para esa final de Champions League, y lo vivimos en Pamplona, en Navarra, con muchísimo, bueno, imagínate, ¿no?, que fue aquello. Además coincidió justo con el año después del ascenso de Osasuna a la primera división, 6 años después, y con 13-14 años que tenía yo por aquel entonces, yo recuerdo aquel año como algo típico, mítico, de decir, bueno, esto no se me olvida en la vida, ¿no? Y sobre todo era un equipo que era absolutamente genial, ¿no? Y trasladaba, sobre todo en Navarra, una comunidad pequeña, uniprovincial, pero muy ligada y muy arraigada al balonmano, trasladaba una sensación siempre como del equipo de casa, ¿no? El Europortland, que se le llamaba. Y bueno, fue una temporada apoteósica, ¿no? Fue Champions League, Copa del Rey y Supercopa de Europa. O sea, el Portland San Antonio fue un equipo muy ganador, que venía de ganar la Recopa de Europa también, la Copa del Rey en el año 99, y este año, digamos, que era como a la tercera o la vencida, ¿no? La Champions League. Es un libro en el que, bueno, pues lo que desgrano es esos 20 años atrás, pero en una temporada muy comprimida, pero muy intensa. Y es fantástico haber vuelto en ese viaje en el tiempo al 2001. Sí, señor. Si a ese a Mayur de 13 años le dicen que va a hacer un libro 20 años después, se hubiera flipado, ¿no? No se lo cree, no se lo creería. No, vamos. Sí. Fue una temporada, como bien dices, apoteósica para Pamplona, para el Portland. ¿Cómo surge la idea de hacer el libro? Porque es cierto que este año es redondo, son los 20 años, pero no sé si es una idea que tenías de hace años, si ha venido todo más precipitado. Cuéntanos, ¿cómo pues fíjate, surge el libro? Porque en el confinamiento de marzo 2020, cuando quizás el mundo paró por completo, ¿no? Y bueno, pues todos tuvimos un parón laboral también, pues por la razón que todos conocemos. Había canales, digamos, tanto en redes sociales, YouTube, como también en la televisión, que claro, no había contenido ya fresco y rememoraban un poquito, tenían que tirar de hemeroteca, tirar de videoteca y volver a los partidos antiguos. Y Teledeporte comenzó a retransmitir partidos de balonmano antiguos de la primera época de los 2000, y claro, el Portland San Antonio, en este libro lo contamos, fue el equipo más retransmitido de España en aquella época. Fíjate. Entonces, claro, veías un partido, otro, y ese gusanillo de tener que estar en casa encerrado y decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿No? Ese hiperactivismo un poco que tengo para impaciencia compulsiva que digo, pues dije, bueno, pues a ver qué, y si llamo, y digo, pero si yo conozco a todo el equipo, o sea, de verdad, tengo relación, incluso amistad con varios de ellos, y digo, oye, ahora que están muy de moda las videollamadas y todo el mundo el Zoom y el Skype y tal, y fue tirando del hilo, y este año fue un poquito, pues, hemeroteca, mucha investigación de hemeroteca. Es difícil también, parece mentira, ¿no?, pero tienes que ir hasta 20 años atrás, te retrotraes y tienes que ir a una hemeroteca para buscar determinadas cosas, y cuesta, ¿no? Entre esa labor de investigación, más luego las entrevistas, luego la editorial, en fin, mil cosas, ha sido más o menos un proceso de unos 10-11 meses, y ahí nació todo, un poco en ese confinamiento de decir, bueno, tengo que hacer algo, y así fue, un poco. Fíjate, una obligación. Todos disfrutamos dentro de lo que podíamos, porque teníamos unas ganas, cuando ya empezó la Bundesliga, me acuerdo,
que todos teníamos unas ganas tremendas que pusiera directo y ya de sentir otra cosa diferente. Pero sí que es cierto que durante un tiempo disfrutamos muchísimo también de esos partidos históricos que se nos habían ya olvidado, que no veíamos desde hace un montón de años, y que ese tiempo de confinamiento sí nos sirvió para entretenernos recordando buenos momentos, y fíjate a ti, para incluso sacar una idea de hacer un libro maravilloso. Totalmente, además tú veías un poco las equipaciones retro, las publicidades, los estadios, incluso te fijas en la gente de la grada y la ropa que llevábamos en esa época, ¿no? Un poco ya, tío, todos de Operación Triunfo, ya como acordados con ese patrón, de ese corte de pelo. Pantalones campana. Sí, las camisas con puños anchos, en fin, tú veías un poco eso. Yo soy un amante de la nostalgia de lo retro, ¿no? Entonces veías en esa época y, claro, ha cambiado, ha evolucionado mucho el deporte, el balonmano, desde la equipación, la indumentaria, a todo. Y incluso te dicen, ¿no? Hay jugadores en este libro, protagonistas, que te dicen, coño, y es que yo en esta época del balonmano actual igual ni jugaba, por la preparación física, por la alimentación, pues por la trayectoria, ¿no? Antes se daba mucha más borra que ahora, ¿no? Y bueno, pues fue una locura. De hecho, los jugadores incluso se sorprenden, porque claro, tú vas un poco con el guión, le dices, ¿tú te acuerdas que metiste 6 goles en aquel partido en Hungría? Tal, y dices, no, qué bueno, pues era tan bueno entonces, y están ya como en otro mundo, ¿no? Ha sido muy bueno, una catarsis para muchos de ellos, el hecho de tener que volver a 20, 25 años atrás y tener que ver que, coño, que eran buenos, que eran muy buenos, que eran campeones de Europa, que derrocaron al mejor equipo del mundo en su casa. Y claro, esto a muchos les ha despertado, pero sobre todo la idea del libro también, por una parte es esta, la deportiva, pero también sabrás, lo hemos comentado antes, el San Antonio desapareció por problemas económicos en 2013, con un bagaje de 11 títulos atrás a sus espaldas, después de haber sido el equipo que de alguna forma derrocó al mejor equipo del mundo, ¿no? Que era el FC Barcelona. Bueno, pues ha sido una especie de ejercicio de memoria, de ejercitar un poco ese recuerdo, porque tendemos muy rápido a olvidarlo, ¿no? A pensar que el tiempo sepulta todo, los años están encima y nos olvidamos de hitos, ¿no? Nosotros, si quitamos a Miguel Indurain y a Osasuna, que no es poco, teníamos el Portland San Antonio y luego al Ichaco de Estella, que fue campeón de muchísimos títulos en balonmano femenino. Y ha sido una forma de obligarnos a todos a recordar que nosotros en Navarra, en una tierra muy pequeñita, pero muy arraigada a este deporte, teníamos al mejor equipo del mundo. Totalmente. Que yo no sé si al final, como bien dices, el tiempo pasa rápido, la memoria al final te va a lo más inmediato, pero ¿crees que hacía falta ese recuerdo al Portland San Antonio? ¿Crees que se estaba perdiendo esa memoria en Pamplona y en Navarra? Yo creo que sí, además, porque es un equipo muy querido. Tú, por ejemplo, haces un experimento en redes sociales, ahora que hemos tenido los Juegos Olímpicos, la medalla de bronce de los hispanos, y tú ves un caldo de cultivo muy interesante en el balonmano, porque es un deporte muy querido en España, y en Twitter, cuando empezó a salir la idea del libro, muchísima gente se interesó, e incluso pues gente popes del balonmano, del periodismo deportivo especializado en balonmano y demás, y decían, joder, el Portland San Antonio, joder, qué equipo, joder, me acuerdo aún Jackson Richardson, me acuerdo de Hombrados, me acuerdo de tal, ¿no? Un equipo que marcó mucha época, no era muy carismático ese equipo, pero en Navarra sí que es cierto que, claro, al final los años van pasando, el fútbol es un mastodonte que no lo puedes parar ni te devora, ¿no? Con el paso de los años, además es así, ¿no? Porque se ha venido siempre mejor y por todo, ¿no? Pero nosotros en Navarra ahora tenemos un equipo en la máxima categoría, en la Liga Sobal, que es el Betia Naitasuna, máximo rival histórico de San Antonio, ¿no? Y quizás, y ojo, y no le quita a nadie ni un mérito a la Naitasuna, por favor, pero es cierto que quizás ya se ha eclipsado de alguna forma, claro, son 10 años sin el San Antonio, 20 sin los títulos, y vas viendo un poquito ese paso del tiempo y dices, jo, los más pequeños no se acordarán, o incluso mucha gente como yo que tenemos 13, 14, 15 años, éramos adolescentes, nos acordaremos, o tendríamos ese recuerdo que fuese menos frívolo, menos fugaz y más reciente, y creo que eso a la gente le ha venido muy bien ahora, cuando la gente me decía un poquito, las personas que han comprado el libro en las reseñas y demás, te escriben mensajes y dicen, jo, tío, no me acordaba de esto, qué bueno, qué anécdotas, qué tal, ¿no? Qué maravilla. Y era quizás un poco ese guiño, ¿no? De decir, oye, más allá de lo deportivo, también el libro cuenta con anécdotas que son maravillosas, pero contadas por los protagonistas, porque es la plantilla la que lo cuenta. Pero fue ese ejercicio de decir, oye, vamos a recordar que tampoco viene mal, la nostalgia también es buena también. Totalmente. De vez en cuando. Sí, sí. Ahí dentro del libro prácticamente todo el equipo, un montón de protagonistas con los que has hablado. ¿Qué sensación te da después de hablar con ellos del vestuario? ¿Cómo era el vestuario de ese Portland San Antonio? Pues una familia, ¿no? Además hablamos de una ciudad como Pamplona muy pequeñita, 190.000 habitantes, es más un pueblo. Yo recuerdo Casper Heath, cuando era el portero de la de Mar y vino a Pamplona, él decía que no entendía, qué maravilla, es como Dinamarca, compro una bici, voy por la calle y encima me dan la mano y tal, era como muy familiar, un ambiente muy familiar. Pamplona es muy eso, ¿no? Ya lo sabes, además es una ciudad que tiene muchos contrastes, está polarizada en 1000 aspectos culturales, políticos, sociales, y sin embargo lo que une, lo que democratiza a todo el mundo, siempre hemos dicho que es los Sanfermines, Miguel Indurain y Osasuna, y creo que también el San Antonio democratizó un poquito la sociedad y de alguna forma pues fue un fenómeno social que trascendió más allá de las canchas, que dio
hubo muchas alegrías, también alguna decepción, también perdimos un par de finales de Champions League, lo digo aquí alto y claro, una robada, una mangada enorme en 2003 con el Montpellier. Cierto. Ganamos una final de ida de 9, perdemos de 11 la vuelta, imagínate, ¿no? O sea, cómo pudo ser aquello, ¿no? En fin, vamos a tocar madera, pero sí que es cierto que fue una alegría a raudales, ¿no? Y decíamos muchos que era casi orgásmico el hecho de ver a San Antonio y claro, tu equipo, tú imagínate, ¿no? Por Pamplona pasaba el Kiel, pasaba el Barça, pasaba el Ciudad Real, pasaba el Magdeburgo, el Veszprém, los mejores equipos del mundo y tú los veías y claro, de repente te das cuenta que en un periodo de 10 años muy buenos jugadores de Navarra han salido, o de España han salido de Navarra, porque veían a los mejores con 10, 12, 13, 14 años, claro. Porque inspiró el movimiento para inscripciones de fichas, las fichas federativas ascendieron una maravilla, luego estuvo Licha con el femenino, o sea, es una cosa que fue un fenómeno de 6, 7, 8, 10 años, no llega, una década no llega, pero que inspiró muchísimo a mucha gente. Y tenemos, por ejemplo, a Eduardo Gurbindo, ¿no? Lateral derecho de la selección española, compañero mío en categorías inferiores del San Antonio, amigo mío, y ahora lateral derecho, bueno, del Barça, del Nantes, ahora se va a Macedonia, y Gurbindo jugó con este equipo, o sea, entrenó con este equipo con 16 años y salió digamos, como decía un tertuliano, decía, mamó de estos pechos, ¿no? Pues un poco lo que le pasó a él con Jackson Richardson, con Jakimovic, con Kiselev, con, en fin, jugadores que empiezas a enumerarlos y dices, madre mía, qué elenco de estrellas tenemos. Al final los éxitos deportivos de más, por ejemplo, ciudades como Pamplona o regiones más pequeñitas, pues conllevan una ola para las nuevas generaciones brutal. Y lo que se vivió con el Portland San Antonio, pues al final ha dado sus frutos, como bien decías, en todas las generaciones que se interesaron en el balonmano. ¿Cómo puede Amaiur morir un equipo plagado de éxito que está luchando por todo en apenas 10 años? Pues fíjate, el San Antonio, fundado en el 56 más o menos, dura aproximadamente hasta 2013, que ya desaparece en la categoría de bronce del balonmano español en la Primera Nacional. Es como una segunda B, básicamente renuncia a la Soval para competir en primera, pero es el tema de la pasta, ¿no? ¿Qué problema tenemos con el San Antonio? Bueno, como le pasó al Valladolid, le pasó a Ciudad Real, Atlético de Madrid, le pasó a muchísimos equipos, a TK Santander, TK Cantabria, campeón de Europa también en el 94, ¿no? Con Talandu Sebayev. Primero, las instituciones públicas, las subvenciones dejan de llegar. Y dos, la crisis del ladrillo. Portland era una empresa de ladrillos, de cemento. Entonces deja de dar ese dinero, ese chorro de dinero al San Antonio y te quedas sin dos, digamos, bolas de dinero, las subvenciones públicas y también, pues bueno, la crisis económica del ladrillo y de todo lo que vino, ¿no? San Antonio tuvo 2-3 años con otros patrocinadores, rindiendo y compitiendo a una escala menor, pero al final la herencia quizás de una gestión un poco deficiente en una parte de la última directiva, de la penúltima directiva, no de la última, de la penúltima directiva, trajo consigo pues un poco lo que le ha pasado ahora al Barça, ¿no? Pues fichas astronómicas a jugadores quizás mediocres, dinerales en cláusulas que no tenía ningún tipo de sentido y fue una herencia que se fue arrastrando y en el balonmano hoy, en esa época, con 1 millón de euros, te vas al hoyo. Totalmente. ¿Hay alguien de todos los que salen en el libro que te costara encontrar? Porque conoces a casi todos, pero no sé si hay alguien al que habías perdido la pista y te ha costado mucho encontrar. Bueno, totalmente. Fíjate, Jackson Richardson es el central del San Antonio, todos nos acordaremos de él, ¿no? Un central con rastas negro, casi con acento jamaicano, ¿no? Bueno, uno de los mejores jugadores de la historia del balonmano, ¿no? Un jugador avanzado, central. Su hijo ha fichado ahora por el Barça, Melvin, es uno de los mejores jugadores del mundo, central zurdo, además de la selección francesa, campeona olímpica. Su hijo, Melvin, que jugaba con un balón pequeñito de balón playa en los descansos de los partidos y la gente le coreaba gol y fíjate quién es Melvin Richardson hoy, ¿no? Fíjate. Bueno, pues me costó mucho encontrarlo porque Jackson fue abanderado de Francia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, campeón del mundo, doble campeón del mundo de Europa, en fin, y de repente, claro, yo empezó con todos los jugadores, oye, ¿sabéis de Jackson? Y sí, tengo un teléfono, yo tengo otro, yo tengo tal, lo localicé creo que en la otra punta del mundo, en Isla Reunión. Y bueno, pues a través de una surrealista videollamada de WhatsApp empezamos a hablar, y yo estaba temblando, yo te digo de verdad, o sea, yo soy periodista y me tocó pues ocupas, investigación, ocultas, narcos, yo qué sé, cosas muy, muy surrealistas y mantienes el pulso, pero ese día estaba yo, y perdona la expresión, cagao. Porque estaba temblando, era mi ídolo de la infancia y tenía que entrevistarlo, ¿no? Y me dijeron, bueno, las entrevistas no le gustan mucho, el español no sé qué, no sé cuántos, y cuando él, de hecho hay un capítulo que lo cuento, el último, el epílogo es esa conversación con él, descuelga el teléfono y él sabía que le iba a llamar, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Y tal, yo ya me desmoroné, papá, y dije, bueno, no sé ni qué preguntarte, Jackson y tal, ¿no? Y fue maravilloso, a mí me costó muchísimo dar con él, pero fue una maravilla, ¿no? Hablar con un ídolo para mí, bueno, decíamos, ¿no? Jackson Richardson en esa época, decían, es el Ronaldinho del balonmano, y decían, no, Ronaldinho es el Jackson Richardson del fútbol, ¿no? Porque tenían esa magia, además, esa similitud, carisma, ¿no? De alguna forma, el carisma físico, y era un genio, y creo que sin él nunca se hubiera podido conseguir este título, un genio absoluto,
Y bueno, pues qué decir, ¿no? De los amantes del balonmano que lo recuerden, seguro que lo recuerdan con esa sonrisa, con esas manos que eran manos de un pulpo, unos dedos increíbles, dedos de 15 centímetros cada uno, sí, o sea, brutal. Y por eso yo creo que este libro tiene mucha magia, porque todos los aficionados al balonmano, todos los aficionados a Portland San Antonio, pues llevarán muchos años sin ver o leer a Richardson, por ejemplo, hablando de esa época. Claro. Y les va a hacer una ilusión tremenda, pero ya no solo a Jackson Richardson, es que está Zupo, es que está Mateo Garralda, es que está Hombrados, es que está Olaya, Jauregui, es que están un montón de protagonistas de ese equipo. Acabas de dar un elenco de jugadores, entrenador y tal, que dices, por ejemplo, Mateo Garralda, ¿no? Mateo Garralda tiene 6 Champions League en su haber. Sí, sí. O sea, tiene una más que Cristiano Ronaldo, tiene las mismas que Paco Gento en el mundo del fútbol, ¿no? 6 ganadas con 3 equipos diferentes. O sea, es una brutalidad lo que tiene, incluso pues JJ Hombrados, ¿no? Que lo vemos ahora más fuera del terreno de juego, un tío que es un showman, pero que además es un tío íntegro, un crack de jugador, de portero, de todo, que ha pasado además por muchos equipos, pero sí que todos recuerdan con aquella época con mucho cariño. Y decías, ¿no? Oye, que la gente cuando lee a Richardson, cuando lee a cualquier jugador de esta época, dicen, oye, pero es que encima nos dejaron huella, pero es que nosotros como afición, como comunidad y como ciudad también les dejamos huella a ellos. Claro. Muchísima huella. Tú hablas con Richardson y te habla de Pamplona y dice, es que yo acudí hace 6-7 años a ver a mi hijo un partido de HF contra la Naitasuna y de repente se levantó medio pabellón que era de la Naitasuna. Es como si de repente pues con Messi va de repente a ver a su hijo que juega un partido en el Español y se le levanta medio estadio a aplaudir a Messi, ¿no? Pues es un poco muy parecido con de la Naitasuna y San Antonio, ¿no? Y decía eso Jackson, ¿no? Bueno, incluso pues Bulligan, ¿no? Portero mítico del San Antonio que cumplió 41 años el día que ganaba en la Copa de Europa. Imagínate, 41 años, ¿no? Bueno, increíble. Fue una época maravillosa. Además, comentábamos, ¿no? Sobre todo tantos y tantos equipos como por ejemplo pues han sido pues el Gorriaga Vidasoa, campeón del 95, Teca Santander en el 94, Portland San Antonio, Barcelona, ¿no? Ciudad Real, campeones de Europa. Y me da mucha pena, fíjate tú, porque tenemos nosotros en Navarra, en Pamplona, un pabellón, el Navarra Arena, ¿no? El famoso Navarra Arena, que es un monstruo enorme. Y las copas del San Antonio, los títulos, como el club no existe como tal, ahora sí que está ahí un San Antonio refundado en Primera Nacional en categoría de bronce. No es el San Antonio, pero intenta parecerse un poco al club de segundo ensanche. Los títulos los ves ahí como aparcados, no en una esquina, pero bueno, los ves y dices, madre mía, una Copa de Europa, una Recopa, otra Recopa, una Liga, otra Liga, y están ahí en un rincón aparcados y dices, madre mía, esto sería impensable en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso es un poco decir, oye, que aquí tenemos esto y hay que hacer algo, hay que de alguna forma reflotarlo. No lo sé si es un aliciente o una nostalgia o vamos a intentar que con ello lleguemos a no sé a qué, pero aquí teníamos un equipo campeón de Europa, de Liga, de Recopa, de Copa, y no hay que olvidarlo. Era un poco, para mí... Realmente es que muchas ciudades hubieran querido tener lo que fíjate, tuvo... Ciudad Real mismo, ¿no? 4 Copas de Europa, 3 Copas de Europa, Ligas, con Talant Dulceabe, con Entre Ríos, con unos... Y el Ciudad Real dejó de existir. Se fue al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid los derechos los adquirió, 2 temporadas, se acabó, ¿no? Y es una pena el balonmano español. Hemos tenido la mejor liga del mundo durante años, y es una pena ver ahora, y lo digo con perdón, ¿no? Ver al Barça ganar 10 ligas seguidas sin rival, ganando todos los partidos, sin perder un solo encuentro. La competitividad, ¿no? Que decíamos, ¿no? El balonmano ves las gradas y bueno, pues quitas al Barça y poco más y dices, joder, el resto hay un nivel ya que lo comparas con aquella época. Ves luego los Juegos Olímpicos, ves un Mundial, ves un Europeo y dices, madre mía, ¿no? Qué escalón tan grande hay en la élite, ¿no? Es brutal. Pasa que muchos de nuestros jugadores tienen que salir de España. Pues fíjate, menos 2 o 3. En el Barça, claro, exacto. O muy poquitos consiguen llegar a la selección jugando en otros equipos. Y tienes ahí la medalla de bronce, ¿no? Que ha sido un hito histórico para el balonmano español, la 4ª medalla de bronce, después de Atlanta, Sydney, Pekín y ahora pues en Tokio, y es maravilloso, ¿no? Que tengamos todavía esa gran generación dorada que en 10 años es campeona del mundo, de Europa doble, ahora esta medalla, ¿no? 10 años apoteósicos de un balonmano español, pero que, casualidad, pues casi ninguno juega o muy pocos juegan en su propia liga. Es una pena, pero es lo que hay ahora mismo en este deporte. Que cambiar un poquito el balonmano y la situación del balonmano en nuestro país para volver a vivir pues lo que vivimos, por ejemplo, hace 20 años con el Portland San Antonio, con el Ciudad Real, con un montón de equipos. Decías que dentro del libro hay un montón de anécdotas, deportivas y no deportivas. No vamos a contar para que la gente lo vea, pero solo un detallito así gracioso que te guste. Pues fíjate, hay una anécdota muy curiosa. Es un viaje a Cetinje, antigua Yugoslavia. Sí. Entonces, claro, el balonmano, imagínate, tenías que jugar en la otra parte del mundo y hoy en día vas con un charter, un avión y llegas enseguida. Entonces, había que coger igual 3 aviones, 2 autobuses, un tren y luego otro autobús para llegar a ese partido. No, van a Cetinje,
creo que es Montenegro, ahora antigua Yugoslavia, y tenía fama de muy hostil, ¿no? Muy hostil, es muy hostil. Bueno, esa zona sí me suena. Decían que era una ratonera al estadio, ¿no? Que 2 horas antes cabían 2.000 personas, pero era aquello un bombo, ¿no? Los jugadores, muchos de ellos ya curtidos en 1000 batallas, Juegos Olímpicos, Mundiales, Copas de Europa, un palmarés interesante, ¿no? Bueno, había jugadores que decían que estaban con miedo porque lo que veían aquella tarde no era, por ejemplo, decía Zupoquicho, el entrenador, que él acabó el partido con la americana llena de escupitajos por detrás. O, por ejemplo, que recogieron los balones y faltaban 6 balones, o que les robaron los chándals, o que fueron al vestuario y no había agua caliente. Les habían roto la tubería para que se tuvieran, era diciembre además, en la Yugoslavia, agua helada, y van al hotel y el hotel estaba cerrado y tuvieron que esperar en la calle 1 hora para no poder entrar al hotel. En fin, o sea, es una Yugoslavia también post un poco guerra balcánica, muy deteriorada, y decían los jugadores que incluso no diremos que tiraron el partido, digamos que acabe ya, que nos queremos ir. De hecho, ese partido casi le cuesta la clasificación a cuartos de final a San Antonio. De hecho, se llega a parar el partido porque saltan espontáneos al campo a agredir al árbitro o a cortar un balón. De repente salta un tío de la grada a cortar un balón y dices, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué está pasando aquí? ¿No? Y los jugadores más pequeñitos, que venían de 1,75, 1,79, que fíjate como mido yo, por ejemplo, ¿no? Y de que se escondían detrás de los grandes para que no les pasara nada, ¿sabes? O sea, era que no me pase nada, ¿no? Bueno, pues esa es una anécdota cetiña en español, que aquel partido, luego el San Antonio volvió el año siguiente y les ganó de 36, pero ese año perdieron ese partido y casi le cuesta la clasificación, porque fue una encerrona, una ratonera, y ese partido lo tienen todos aquí. O sea, madre mía, pues esta anécdota y muchas más en este libro Sangre Azul, que es una auténtica delicia para recordar todos los años gloriosos de Portland, que además la gente puede disfrutar también de las actas de los partidos. Todas las actas, todos los partidos en un código QR, uno escanea, están todos los partidos comentados. Un libro 2.0. Básicamente sí, eso es, escaneas el código, vas hacia el partido, lo tienes para ver, tienes las actas de los partidos, está todo también bastante contrastado en cuanto a entrevistas de otros medios, o sea que hemos hecho una labor de investigación chula, porque además el periodismo deportivo, del que tú, joder, además haces una muy buena gala de él en la radio, pero tú sabes que siempre nos gusta mucho cuando es un periodismo deportivo más pausado, más narrativo, un poquito más del pozo, ¿no? Que te deja, pues tipo revista Panenka, Libero, ¿no? Sí. Que te deja un poquito menos inmediatez y más pausa. Cuando vas a esa narrativa del deporte y tan épico, y sobre todo cuando hay una nostalgia y una investigación, se agradece. A mí me gusta mucho ese tipo de periodismo. Creo que es un periodismo deportivo pues que en este país es de lo mejor que tenemos. En España hacemos el mejor periodismo deportivo que se puede hacer, además de cualquier vertiente, y esta es una, yo creo. Y creo que además es muy importante que los datos estén contrastados, por supuesto, como buenos periodistas que somos tú y yo, y que tengamos que exponerlos, claro, y luego comentarlos. Claro que sí, es una auténtica maravilla. Has contado además también con Juan Luis Arnedillo para el prólogo, que es una persona muy importante también en Navarra, en el balonmano de Navarra. A nivel nacional. A nivel nacional. Juan Luis Arnedillo es uno de los mitos del balonmano español, es un cazatalentos, por sus manos han pasado los mejores jugadores de España, es seleccionador de Euskadi, bueno, nacional, promesa, sub-21, junior, de todo. Juan Luis Arnedillo es la mayor enciclopedia y Wikipedia que hay en este país sobre balonmano. No se le escapa una. A veces igual le pillas alguna cosa, pero al minuto ya dice, sí, es verdad, era así. Pero se acuerda enseguida, y es un mito, claro, tenía que estar en este libro. Él además fue un compañero genial en otra época también del periodismo en mi carrera, y tenía que estar aquí. Desde luego el prólogo es una maravilla, porque además, lo que te digo, se acuerda de todo, va a los orígenes y a los albores humildes del San Antonio hasta la apoteosis y hasta la desaparición. Y eso Juan Luis lo cuenta con mucha delicadeza, mucho tacto y con mucho cariño y amor. Es un libro maravilloso. Sangre Azul, de venta en Amazon, para que la gente se meta ahí. Sangre Azul, Sangre Azul cuando el Portland San Antonio conquistó Europa, de Amayur Elizari. Y nada, a leer, a disfrutar, a escanear los códigos QR también para disfrutar de los partidos, y a regalarlo, de las actas. A regalarlo también, ¿no? Que lo compren, que lo regalen, que lo lean. Ya no solo para comprártelo para ti, para leerlo, porque eres un aficionado oyente del balonmano de Portland, del deporte en general, sino porque como regalo, vamos, queda que ni pintado esto. Pues sí. Vamos, es que estoy leyendo la plantilla que viene aquí entera también al final del libro, es una auténtica barbaridad. Amayur, que te espero en el tercer libro, no sé si... Siempre se nos hace corto, ¿eh? Sí, además es un placer compartir otra vez micro contigo, tío, señor. Y gracias por la oportunidad, por hablar ahora del libro. El tercero, pues no sé, igual es una novela, quién sabe. Ensayo, investigación. De Lennon a Portland. Fíjate, qué dos temas, ¿no? John Lennon, Portland, San Antonio Balonmano. El tercero ya ¿Qué va a ser veremos. Lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a ser lo siguiente? No, pero ha sido un placer, ha sido como siempre un placer, y bueno, disfruta del libro, disfrutadlo. Enhorabuena por el curro que hacéis y a tope con ello. Para eso estamos, para hablar de deporte, de balonmano y de libros espectaculares como este, Sangre Azul, ya sabéis, en Amazon. Gracias, Amayur. A ti siempre. Seguimos.